se pueda recrear en ti. Nuestro corazón se pueda recrear, Dios mío, Señor, en tu fidelidad, y podamos comprender, Señor, que tú eres poderoso para hacer que nuestra vida, Señor, pueda ser un instrumento en tus manos, Dios, y que siempre, Señor, nuestro corazón, Señor, esté dispuesto para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y gloria a Dios. Tenga la bondad, póngase cómodo, hermano. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos los hermanos en la red que están participando con nosotros a esta hora. Continuamos nuestra enseñanza. Vamos al libro de Apocalipsis. Esta mañana estuvimos viendo el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Estábamos hablando acerca de lo que es el Apocalipsis, ¿no? Dice el Señor en el capítulo 1 que Él envió esta revelación para advertirnos, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Amén. Cosas que deben suceder. Entonces, dentro de las cosas que tienen que suceder es que la iglesia tiene que pues superar todos los momentos, todas las cosas que la están venciendo, porque dice el que venciere. Amén. Que como iglesia tenemos que superar todas aquellas cosas en las cuales estamos fallando. Tenemos que vencer. Amén o no. Vimos el mensaje esta mañana de Éfeso, o el mensaje a la iglesia de Éfeso, o al ángel de la iglesia de Éfeso, o al pastor de la iglesia de Éfeso. Y dijimos que el problema que había aquí es que aunque eran buenos creyentes, o el hombre era un hombre de trabajo, de fuerza, de integridad, de poder y toda esa cuestión, había dejado el primer amor. Amén. Y entonces, mi hermano, pues nosotros tenemos que entender que cuando Dios habla, Él habla porque habla claro y que Él no anda con rodeos. Entonces hermanos, pues en este mensaje nos damos cuenta que muchas veces una persona puede estar, observe esto, puede estar trabajando arduamente por amor al nombre del Señor, puede aborrecer los malos, puede aborrecer las cosas que Dios aborrece, los nicolaitas, por ejemplo, hablamos esta mañana, pero que eso no justifica el dejar a Dios en último lugar, el quitar el primer lugar, del lugar a Dios de nuestra vida, que Él exige el primer lugar. Amén. Él lo exige. De modo que uno puede, hay veces uno puede enredarse tanto, entretenerse tanto y ocuparse tanto en la obra del Señor y no tener tiempo para el Señor. Imagínense un pastor trabajando de evangelismo, trabajando de una cosa con grupos aquí, crecimiento acá, arreglando templos y haciendo todo, pero no le queda tiempo para Dios. Dios queda en último lugar. Dios no está satisfecho con ese siervo y no está pecando, no está haciendo nada malo. Ahora usted imagínese los que le quitan el primer lugar a Dios y ni siquiera hacen nada. Pues peor. ¿Amén o no? Bueno, ahora el segundo mensaje. Acuérdese que se presenta a cada iglesia según el problema o la necesidad que tenga esa iglesia. Se presenta, por eso vimos el capítulo 1, cómo es el Cristo glorificado. La primera iglesia, que es la de Éfeso, es la deseable, ¿no? O la deseada. Qué iglesia tan maravillosa, pero ya sabemos que no quedó vestigio de ella porque el candelero fue quitado. Ahora vamos al mensaje de Esmirna, segundo mensaje. Esta mañana ahí está en Face y en YouTube este mensaje de Éfeso. Los que no estuvieron en la mañana, yo les aconsejo, no les estoy imponiendo, que debían revisar esa enseñanza para que tengan, si esto lo envió el Señor, para advertirnos acerca de las cosas que han de ser en este último tiempo, pues no debemos dejar vacíos. Enseñanzas inconclusas, las 7 iglesias, 7 plenitud. Ese es el mensaje que da la iglesia, la advertencia que nos da a nosotros. Amén. En las cosas que nosotros tenemos que mirar, que sucedieron ya,
pero que siguen sucediendo en todos los mensajes, siguen sucediendo en todas las iglesias, porque termina diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aunque inicialmente fue enviado al pastor de esa iglesia, pues uno puede ver que en la iglesia, según como sea el pastor, así es el resto. Como es el sacerdote, así es el pueblo. Amén. Bueno, vamos al mensaje de Esmirna. Esmirna quiere decir, de ahí tiene una raíz que es de donde viene la palabra mirra. Y la palabra mirra es, acuérdense que al Señor le dieron incienso, mirra y oro. El incienso, adoración; la mirra habla del sufrimiento que tenía que pasar y la muerte. Acuérdense que compraron especias para ungirlo, y entonces la mujer también le echó un perfume y dijo: este me ha ungido para mi sepultura. Entonces está hablando también aquí de esta iglesia como sufrimiento, como una iglesia sufrida. Amén. Ahora, como estamos hablando, dijimos que tiene 4 perfiles que podemos analizar: el perfil cronológico del desarrollo espiritual de una iglesia, como dijimos que también tiene que ver con lo que tiene que ver con toda la congregación y cómo se van presentando estos problemas, que tiene que ver individualmente con uno, porque aquí, digamos, al hablar de este mensaje, ¿para qué nos habla eso a nosotros? Porque puede haber una persona que esté pasando necesidades, sufriendo. Amén. Y así como puede haber una persona que haya dejado el primer amor entre todos. Entonces ese mensaje no es para una congregación toda, sí es para una congregación, pero también se aplica individualmente. ¿Amén o no? Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿De qué está hablando aquí? ¿Cómo se está identificando? Se está identificando como aquel que entregó su vida. ¿Cómo murió el Señor? Venía crucificado. ¿Sí o no? El sacrificio. ¿Y cómo vivió? Por la resurrección de los muertos. ¿Y qué pasó después de la resurrección? Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un lugar y le dio un nombre para que en ese nombre se doble toda rodilla delante de él. Entonces nos está hablando también de la parte del sufrimiento de Cristo que tiene que manifestarse en su iglesia. Vamos a ver algunos versos, porque en la iglesia, entiéndalo bien, por favor, este es un mensaje muy delicado para tratarlo, porque no nos podemos salir del mensaje, lo que dice la Biblia. Podemos tomar algunos ejemplos y aplicarlos a nuestra vida, pero esta iglesia fue perseguida, esta iglesia fue martirizada, esta iglesia la mataron, hermano, mataron a muchos de los creyentes de esa época, en la época de la persecución. Amén. Y entonces quiere decir que también en este momento se está persiguiendo la iglesia. Usted puede ver en las redes, hay muertos en China, hay muertos en un montón de países, en países asiáticos, en países comunistas, cristianos que encuentran, cristianos que van llevando a juicio, a condenación, a sacrificio. Entonces quiere decir que este mensaje está vigente también. Pero nosotros no somos conscientes de esto porque estamos viviendo muy plácidamente. ¿Me comprende? Estamos viviendo en un ambiente muy propicio, de tal manera que la gente piensa que el sufrimiento es mal cristiano. No, puede suceder. Y vamos a tratar de darle un poquitico como de fundamento a esto. Dice: yo conozco tus obras, al que algunas versiones no contienen la palabra obras. Entonces yo conozco tu tribulación. Bueno, no vamos a quitarle ninguna palabra. Yo conozco tus obras. Ella está haciendo una obra, la obra de Cristo. Y tu tribulación, o sea, son sufrimientos. No es la gran tribulación. Ellos no están en la gran tribulación porque están hacia 2000 años atrás. ¿Me comprende? Ni este es el mensaje para la iglesia que de pronto se quede en la tribulación. Tampoco es eso. Nos está advirtiendo nosotros
que en nuestras vidas van a haber tribulaciones. Le está hablando a una iglesia, la está advirtiendo sobre los sufrimientos que van a venir. ¿Me hago entender? Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ahora, déjeme decirle, en esa época, en esta iglesia, en esta parte de Asia, Turquía más exactamente, para la época del Señor había una gran persecución a los cristianos, de tal manera que si a los cristianos se convertían los esclavos o aquellos que huían de sus patrones porque ya no aguantaban más el maltrato. Tenemos el caso de Onésimo, que es un ejemplo, no de esta iglesia, pero sí es un ejemplo bíblico para que nos demos cuenta lo que sucede, lo que sucedió en un tiempo pasado. Y entonces dice, yo conozco tu tribulación, tu sufrimiento, amén, tu persecución. Vamos a tratar de entender un poquitico que la iglesia a veces tiene que pasar en diferentes lugares. Yo estuve diciendo que la iglesia no es igual aquí que en Estados Unidos, que en China, que en otro lugar, que Dios tiene un mensaje y se presenta de una forma específica cuando quiere hablarle a determinada iglesia. Amén. Ahora, mire lo que dice aquí. Algunas personas que no eran esclavos ni pobres, eran los que más se convertían, pero habían personas que tenían dignidad, dignidad dentro de la sociedad, ¿no? Que eran prominentes. ¿Sabe qué pasaba? Los despojaban de sus propiedades por convertirse en el Señor. A veces en la persecución ellos tenían que salir de sus localidades. No vaya a creer que esto es mentira. Le voy a leer pasajes bíblicos para que se dé cuenta. Vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 1, para que podamos entender el mensaje, para que podamos asimilar que la Biblia contiene narraciones, contiene relatos, contiene advertencias, doctrina acerca del sufrimiento. Porque a la gente no le gusta sufrir. Hay gente que porque no la saludan se va de la iglesia, hay gente que porque los exhortan, porque les dicen lo que el pastor tiene que decirles. Entonces, es que eso es falta de amor. ¿Ah? Porque los tropiezan, porque no los saludan, porque les pisan la uña maluca ahí. Entonces ya con eso es suficiente para dejar al Señor. Pues mire lo que es una iglesia, la cual el Señor exalta, que no le reprocha nada. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, ¿lo tiene? Pedro, apóstol de Jesucristo, del capítulo 1, verso 1, a los expatriados. ¿Qué son expatriados? Expulsados de su patria. A los expatriados que han sido perseguidos, que han tenido que dejar su patria. Expatriados de la dispersión, los dispersaron. Una persecución viene y no nos vamos a ir todos juntos para el mismo lugar. Vámonos para Palmira. No, es que la persecución es generalizada. Unos tendrán una visión no digo visión de espiritual, aunque puede ser. Digo, tendrán a ver, ¿cómo le digo yo? Una tendencia a irse al campo, otros a irse a una gran ciudad, otros a irse a un puerto y embarcarse a otra nación, otros pasarse el río, etc. Amén. Dice, expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. No era en un solo lugar que los perseguían. Era en toda Asia donde estaba la iglesia, que estaban siendo perseguidos y expatriados. O sea, a ellos les tocó irse, algunos les tendrán que dejar abandonada a su familia para salvar su vida, otros tendrán que dejar sus negocios prominentes, otros tendrán que dejar sus casas y ahora salir huyendo por causa de la fe, no por causa de que no los saludaron, salir huyendo de la iglesia, no, por causa de la fe. Dice, y luego dice, ellos, dice, elegidos según la presencia. Dios los eligió con un conocimiento previo. Él sabía lo que iba a pasar.
Él sabía los tiempos. Las persecuciones vienen muchas veces, pues no solamente por el lugar, vienen por la época. Para esta época van a venir persecuciones, ya se están dando persecuciones en la iglesia. La pregunta del millón: ¿qué pasaría si en este momento empezara una persecución contra la iglesia? ¿Cuántos seguirían siendo cristianos? Perdón, les estoy hablando a ustedes. ¿Cuántos en este momento una persecución? No estoy diciendo que los salgan a perseguirlos diciéndoles evangélicos, aleluyas, panderetas. No, estoy hablando de persecución para matarnos, para exterminarnos. ¿Cuántos serían capaces de arrancar, decir, no, yo no voy a negar al Señor? ¿Estamos preparados para eso? No me vaya a decir sí, porque dejo el púlpito y me largo para la casa. Porque no es así. Jorge, ¿está preparado? Ninguno. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Dios los eligió para santificación. Dios no nos eligió para seguir andando en inmundicia, para seguir andando en la antigua vida, para seguir andando en inmoralidad. Dios nos eligió para santificación, para que seamos santos, para que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros, y no solamente esa obra, sino que Él quiere consagrarnos a Dios para propósitos. Él sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué no dejó ese lugar quieto? ¿Por qué no más bien dijo, no, dejemos Sardis para Esmirna para después? Porque aquí lo van a perseguir y aquí va a estar cruel la cosa. Sigo leyendo Pedro. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El rociamiento por sangre para consagración, eso lo dice el Antiguo Testamento. ¿Para qué fuimos elegidos? Para obedecer. Entonces ellos estaban en obediencia, ellos no dejaban de congregarse, estaban siempre juntos, oraban juntos, tenían comunión unos con otros, partían el pan con alegría y sencillez de corazón y perseveraban en la oración. Ustedes y yo también fuimos llamados para obedecer, para no dejar de congregarnos, para dar testimonio de Cristo. ¿Amén o no? Y dice así, versículo 3, ese es el saludo. Ahora mire el cuerpo de la carta. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Diga usted, no, qué bonita esperanza. ¿Para qué me convertí? ¿Para que me persiguieran? Si yo cuando era inconverso me iba mejor, yo lo he oído. Yo lo he oído. Y aquí en esta iglesia lo he oído. Yo no sé para qué me convertí, para qué el Señor me llamó. ¿Para qué me llamó? Para sufrir. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino hasta el final. No, eso es una canción. Y mire, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Cristo nos da esperanza, porque si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Nos resucitó para vida eterna. Por eso dice, el que estuvo vivo, el que vivió, el que estuvo vivo, el que estuvo muerto, y es aquí que vivo. Así se le presenta a la iglesia de Esmirna, ¿cierto que sí? Pero mire para qué Dios hace nacer a una persona de nuevo, para qué una persona se convierte al Señor, para qué Dios llama a una persona. Él no nos llamó a ser religiosos, Él no nos llamó a andar disipados, nos llamó para obedecer y ser consagrados a Dios mediante el rociamiento con la sangre. O sea, la sangre de Cristo nos consagra a Dios. Amén. Mira, pues ya les he enseñado eso de la consagración de los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Para qué nos llamó? Para una herencia incorruptible,
una herencia eterna. A usted le dan aquí una casa de herencia y si usted no, así se faje usted, le dan una casa de herencia, hermano, y esa casa al tiempo que se le dañó la cañería, que se cayó la pared, que se cayó el techo, que se cayó, y esa no es incorruptible. Y esa tiene que estar todo el tiempo metiéndole la mano para poder que permanezca. ¿Sí o no? Pero la herencia del Señor no, la herencia del Señor es perfecta. Es una herencia que no tiene defecto, no tiene corrupción, no tiene que lo dañe, no tiene que lo afecte. Dice, una herencia incorruptible, incontaminada, no tiene contaminación de ninguna clase. La herencia que Dios nos da no tiene cosas de este mundo, no está contaminada con gente, ni con pensamientos, ni conceptos, ni opiniones, ni actividades de este mundo. Es una herencia. Por eso, yo no sé si este mensaje es claro. Amén. E inmarcesible, sin mancha, reservada en los cielos para vosotros. O sea que Dios tiene, usted y yo, tenemos en el cielo una herencia que está reservada para cada uno de nosotros. No importa si aquí hay persecución, no importa si aquí hay baile, no importa si aquí hay fiesta, no importa si aquí hay dolor, no importa si aquí hay angustia, yo tengo una herencia en el cielo y voy por ella. Está reservada. La mía no se la dan a usted, la suya no me la dan a mí. ¿Amén o no? Es una reservación. Yo no sé si alguna vez habrá llegado a algún lugar que tenga una reservación. Una mesa reservada, una habitación reservada en un hotel. Usted llega y lo que necesita es identificarse. Vea, yo soy fulano de tal. Ah, sí señor, aquí tiene una reservación. Hágame el favor, súbale las maletas, acomódele. ¿Sí o no? Verso 5. Que sois guardados, escúcheme bien, por el poder de Dios mediante la fe. Aquí vamos a empezar a hablar de esto. Soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. Escúchelo bien, mi hermanito querido. Fuimos llamados según el conocimiento previo de Dios, nuestro y el de todas las cosas. Amén. Nos dio el Espíritu para que nos santifique y la sangre para que nos consagre. Amén. O sea, cuando nos compra a precio de sangre, somos propiedad de Él. El Espíritu lo que hace es ubicarnos, entrenarnos, prepararnos y darnos las armas espirituales para batallar. ¿Que sí o que no? Pero que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿Guardado de qué? ¿De qué? Estaban expatriados, estaban siendo perseguidos, estaban en tribulación, pero a pesar de eso están guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios lo guarda, pero usted tiene que desarrollar la fe. Eso nos cuenta de que echándose bendiciones se va a librar de las cosas. ¿Ah? Estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Diga amén, que eso es cierto. Escúchelo bien. Para alcanzar la salvación, o sea que usted y yo no la hemos alcanzado todavía. Ellos son elegidos, son santificados y son consagrados por la sangre. Y dice que nuestro Señor nos hizo una grande misericordia y nos hizo renacer para una experiencia. Ya nacieron de nuevo, pero no han alcanzado la salvación. La salvación tiene 3 posiciones. Cuando yo creo en el Señor soy salvo, pero todavía no estoy en la gloria. Es una salvación posicional. Yo me declaro salvo, pero yo empiezo a avanzar, correr una carrera que tengo por delante hasta llegar a la meta del supremo llamamiento. Entonces, en este momento estamos siendo salvos. Estamos avanzando hacia esa meta. Segunda etapa. Y la tercera etapa
cuando lleguemos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el tiempo, en el último tiempo, cuando venga el Señor. Ahí se va a manifestar. Decía mi madre, el día de la quema se ve el humo. Amén. Entonces no hay cuentico, todo el mundo es salvo. Salvo una vez, salvo para siempre. Porque eso se ha perdido, la noción de lo que Dios quiere. Estamos en el mensaje de Esmirna. Le estoy explicando, lo voy a explicar los sufrimientos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, si somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, la prueba viene para que la fe pueda sostenerlo, pueda guardarlo y pueda llevarlo a un nivel mayor. Amén. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, escuche esta palabra, la fe es más preciosa que el oro. Amén. El cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis en haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra salvación, que es la salvación de vuestras almas. Entonces tenemos que amarle sin verlo. O sea, por la fe. Tenemos que desarrollar la fe para poder ser guardados en todas las pruebas y tribulaciones. No hay otra forma. ¿Oramos por los demás? Claro que oramos e intercedemos, es parte de la fe. Pero usted y yo tenemos que desarrollar la fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Por qué nos guarda mediante la fe y de las pruebas? Para alcanzar una salvación que nos está reservada en el cielo. Amén. Escúchalo bien. ¿Qué dice el verso 9? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Por qué tenemos que pasar pruebas? ¿Por qué tenemos que ser probados? Para obtener la salvación. Volvámosles a Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Estaban pasando tribulación. Ellos tenían que permanecer en la fe, en medio de esa prueba de fuego. Y dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué eran pobres? Porque los habían despojado. Porque era iglesia de gente pobre, de gente de esclavos y de gente debajo, sin recursos económicos. Y aparte de eso, los que medianamente tenían, los despojaban, los perseguían, los expatriaban. Amén. Amén. Y entonces dice, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La fe es mucho más preciosa que el oro. Esta era una iglesia de fe, porque aguantaba la prueba. Resistía la prueba. ¿A través de qué? De la fe. Amén. Amén. Y fueron guardados, claro que sí, muchos de ellos fueron martirizados, muchos. Pero luego Dios no los guardó, no les alcanzó la fe. Sí, hombre, fueron guardados ¿de qué? De la condenación. Obtuvieron el fin de la fe, que es la salvación de sus almas. ¿Amén o no? Ahora, dice así, pero tú eres rico. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia, escuche cómo lo dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Los judíos estaban allí, en esos lugares, habían judíos, estos son naciones, son lugares en Asia Menor, son gentiles, no son judíos. Los judíos habían ido a esos lugares por la persecución, por la dispersión,
porque habían ido negocio, porque se habían trasladado por diferentes causas. Amén. Acuérdense que hubo una dispersión anteriormente en el Antiguo Testamento. Entonces allí los judíos que habían allí conocían la ley, pero no la guardaban. Los judíos que estaban en estas ciudades asiáticas, en estas ciudades gentiles, se habían acomodado al sistema del mundo y no daban testimonio de la fe que ellos tenían a través de la ley, de la obediencia a la ley. Ellos se habían contaminado, era una vergüenza, pero se habían convertido a Cristo, habían creído en Cristo, eran judíos que se habían convertido a Cristo. Pero como vivían en esos lugares, entonces vivían conforme a las corrientes de estos lugares. Por eso yo le digo que el lugar donde está ubicada la iglesia es diferente de un lugar a otro. El lugar tiene una influencia poderosa sobre el comportamiento de la gente. En un lugar donde hay libertinaje, entonces la iglesia va a ser libertina. ¿Por qué? Porque los que se convierten llegan a la iglesia y no son templo de Dios, sinagoga de Satanás. Porque siguen viviendo como si no se hubieran convertido. ¿Amén o no? Es duro el mensaje. Es duro. Pero ¿qué pasaba con estos judíos que eran sinagoga de Satanás? Que se habían convertido al Señor, estaban en la iglesia. Y mientras estaban persiguiendo a unos, esos no tenían problema, porque como no tenían testimonio, amén, no hablaban del Señor, no daban testimonio ni con su apariencia, ni con su comportamiento, ni con sus actividades, no tenían problema. Antes eran un problema, porque contaminaban a los demás. Veamos más. No temas en nada de lo que vas a padecer. Entonces, Dios les dice, van a padecer. El momento que viene es difícil, por eso yo estoy muy interesado en que escuche todos estos 7 mensajes. Vamos a hablarlo de una manera práctica, que nos sirva para nosotros sacar provecho de ellos, no para conocimiento solamente. Amén. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo, diga diablo, no le dé miedo, dígale, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Entonces aquí el Señor le dice, escribe esto a la iglesia. A ver, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el diablo va a echar a algunos de ustedes para ser probados, como el oro fino, para probarles la fe. No todos. ¿Se da cuenta? Echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Esos 10 días no eran 10 días de 24 horas. La mayoría de estudiosos de la Biblia dice que hace referencia al tiempo en que el Imperio Romano tuvo los 10 dictadores, emperadores más empedernidos en perseguir la iglesia, empezando por Nerón, que fue bajo el gobierno de Nerón que ejecutaron a Pablo. Amén. Y entonces ahí fue cuando vinieron, la iglesia no la mataron toda, no la martirizaron toda, porque usted sabe que no, si no, no existiríamos. Si no hubiera quedado, algunos fueron martirizados, fueron probados en la fe. Preguntas que yo hago, no lo dice la Biblia, son preguntas que yo hago de forma devocional. La primer mensaje, dejaron el primer amor. Si es necesario, tengo que ser probado. Cuando yo dejo el primer amor, fácilmente puede que Dios decrete para que yo vuelva una prueba. Estoy tratando de decirle a usted cómo debemos conducirnos
Como dice el apóstol Pedro en la segunda carta, puesto que todas estas cosas han de acontecer, ¿cómo no debéis vosotros vivir en una santa y piadosa manera de vivir? Así lo dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Amén. Entonces dice aquí, hermano querido, si es necesario, dijo Pedro, tenéis que ser probados de diferentes formas. Pues aquí vino una persecución. Amén. Y en la iglesia siempre, en todas las épocas, va a haber gente que necesita ser probada. Porque el testimonio de fe no convence a Dios, ni a nadie, para saber de qué material está hecho. ¿Amén o no? Entonces dice así, el diablo los va a echar a la cárcel, algunos de ustedes. O sea, los tomaban prisioneros y luego eran espectáculos en el circo, los echaban a las fieras, los quemaban en la hoguera, en los postes, los amarraban, los quemaban. De diferentes formas, para que negaran al Señor, y ellos no lo negaban. Obteniendo el fin de vuestra fe, probaron la fe, y ellos obtuvieron el fin de esa fe, que es la salvación de sus almas, y el galardón completo con Dios, porque ahí están los mártires del Señor. ¿Amén o no? Sé fiel hasta la muerte. O sea, ¿quién les está hablando? El que estuvo muerto, pero que ahora vivo. Dijo, sé fiel hasta la muerte, como yo fui fiel hasta la muerte. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. El que venciere, ¿qué tiene que vencer? Dijo, no temas en lo que vas a padecer. Tiene que vencer el temor, tiene que vencer el padecimiento, tiene que vencer la aflicción. No puede ser la aflicción mayor que el amor a Dios y que la fe. ¿Estamos aquí o no? Si se desatara una persecución en este momento y dijeran, bueno, cristianos que veamos aquí lo vamos a quemar. Usted quema, pero llanta de aquí para allá. Los que huyen. Yo también. Diga usted, el primero que arranca es el pastor. Usted lo primero que dice, no, hermano, no aguanta. No, uno se puede ir para Cali, pero es que también están esperándote. No, no aguanta. ¿Cómo así? Sí, el Señor me llamó para que yo sea millonario, para que sea rico, para que sea la iglesia feliz. Pero tengo que leer otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, Romanos capítulo 8. Hermano querido, algunos de ustedes, cuando digo ustedes, son los que estamos aquí y los que no estamos aquí, pero que pertenecemos a la iglesia en cualquier lugar del mundo. Muchos de nosotros, decía el papelito, ¿cierto? Verso 14, capítulo 8, carta del apóstol San Pablo a los romanos. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos, no algunos. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. ¿A usted quién lo guía para que no lea la Biblia? ¿Quién lo guía para que no se congregue? ¿Quién lo guía para que no adore? ¿Quién lo guía para que no ore? Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Padre mío, Abba Padre.
o papaíto, como quiera decir. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí o no? El Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu que usted es hijo de Dios. ¿Usted tiene el testimonio del Espíritu de que usted es hijo de Dios? Contésteme con la boca. Ahora yo le contesto con la palabra. Y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, sí es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, llevados al cielo. Entonces no le estoy predicando un evangelio de miseria ni de terror, sino lo que dice la Biblia. Cuando venga el sufrimiento, no piense usted que es alguna cosa extraña. Gracias, Padre, eso está en la Biblia, lo que acabo de decir. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Me pasó lo de Caifás, estaba profetizando sin darme cuenta. Verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, arme su mente, porque Él padeció por nosotros. Armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué tenemos que ser probados? Porque no vivimos de pronto conforme a la voluntad de Dios. Y dice luego, baste ya, el verso 3, me gusta ese versículo, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencia, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y ultraje. Ahora, el diablo mismo lo va a hacer. Lo va a echar en la cárcel. Hay gente que está atrapada en una cárcel de sentimientos, de ira, de soberbia, de orgullo, de rebeldía. Cárceles. Eso ya tocaría, hemos hablado de las cárceles. Pues tocaría hablar de, repetir y meternos en otro tema. Pero déjeme, voy más adelante. Verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. ¿Para qué es el fuego? Diga, para probar la fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. No se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es nada raro. No es nada raro que un cristiano pase una tribulación, una angustia, una enfermedad, un accidente, cualquier cosa puede suceder. Si tan solo leyéramos la Biblia nos dejaríamos de meternos en problemas con el Señor. ¿Sí o no? Si no, gozaos. En vez de asustarse, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero Señor, si yo soy fiel, si yo oro, yo canto, yo. En vez de eso, dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gloria a Dios, yo sabía, eso no es en vano, el sufrimiento no fue nada. Esta leve tribulación momentánea produce en cada día en nosotros un excelente peso de gloria, un eterno peso de gloria más excelente cada día. Esto no es nada. Que las cosas no me resulten bien, pero que el diablo va a echar a algunos de ustedes. Entonces quiere decir que es el diablo el que produce nuestros sufrimientos. Sí, hermano, pero la Biblia dice que no es contra sangre ni carne, por eso es el diablo.
que usa gente que no entiende la palabra, aún cristianos, para producir a veces esos sufrimientos. Amén. ¿Sí o no? Si sois vituperados, verso 14, por el nombre de Cristo sois bienaventurados. Si lo tratan mal, si lo acusan, si dicen toda clase de maldad contra usted mintiendo, es porque el Espíritu Santo, usted es templo del Espíritu, es porque el Espíritu Santo reposa sobre usted. Eso dice la Biblia. Amén. Ciertamente de parte de ellos, de los que nos persiguen y nos afligen y nos causan estos problemas, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Mientras están maldiciendo las cosas de Dios y a usted como hijo de Dios, o a mí, nosotros estamos glorificando a Dios. Amén. ¿Con qué? Con el sufrimiento. Porque a pesar del sufrimiento seguimos creyendo, no nos estamos quejando, no estamos maldiciendo, no estamos renegando, ni estamos amenazando al pastor que me va a ir de la iglesia porque esto está aquí muy cruel. Ni echándole la culpa a nadie de desgracia. El diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. El diablo echó a Pablo en la cárcel. Y a Silas. El diablo. Su enemigo no es el pastor, es el diablo. Amén. Dios lo permite para ser probados. ¿Amén o no? ¿Por qué Dios lo permite? Porque es la única manera de que la gente suelte el cobre, que sea probado como el oro fino, con fuego. Amén. Ay, Señor. Segunda carta de los Tesalonicenses. No, primera. Hermano, yo hubiera sabido, me quedo en la casa. Usted vino a quitarme el poco ánimo que me quedaba. Aquí tiene que animarse, mijo. Esto es para la gente de pantalón largo. El reino de los cielos sufre violencia y únicamente los valientes la arrebatan. Están predicando un evangelio diferente. Cuando usted va a examinar el evangelio, Dios sí bendice, Dios sí prospera, Dios sí guarda, pero también prueba. Amén. El diablo está vencido, amén. Tengo autoridad para echarlo fuera, amén. Pero también coge gente y la mete a la cárcel. O sea, los inhabilita, los impide. Cárceles. Por ejemplo, ¿qué le dijo el apóstol Pedro al capítulo 8? ¿Cómo llamaba? Ya ni se acuerda. Simón el bobito, no, Simón. Ah, bueno. ¿Qué le dijo Pedro cuando le ofreció dinero para que le diera el don de poner la mano y quedar? ¿Qué le dijo? Dinero perezca contigo. Sí, pero veo que estás en ¿qué? Prisiones de oscuridad. Prisiones de oscuridad. ¿Seguro? ¿Y qué más? Leámelo pues. Léamelo para que se den cuenta. Capítulo 8 de Hechos. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios lo tiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad, y vuelve a Dios, y sáquese a perdonar el pecado de tu corazón, porque bien de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Prisión de qué era? ¿Qué dijo usted? Bien de amargura y de amargura. ¿Pero qué dijo primero? Prisión de oscuridad.
Más exactamente, ¿en prisión de qué? Ah, bueno. Hay gente en prisión de amargura. Hay gente amargada. Sí, y una raíz de amargura contamina a muchos. ¿Trabaja el diablo o no trabaja? El diablo va a echar a algunos de ustedes en prisión de amargura. Me toca probarlos. ¿Por qué? Porque tengo que purificarlos. Yo no se los voy a dejar al diablo. Dios va a trabajar por nosotros. El Espíritu de Dios se va a encargar de redargudirlos, de corregirlos, de instruirlos. Le voy a poner al pastor también que lo peine con gel para que no se lo vaya a despeinar. Gente amargada. Amargada porque no puede prosperar. ¿Y por qué no se esfuerza y es valiente y hace las cosas como el Señor dice, sin apartarse de izquierda a la derecha? Medita día y noche en la palabra para que todo le salga bien. ¿Sí o no? Pero dijo Pablo, si viene uno predicando un evangelio diferente al que le hemos predicado, sea anatema. Ahora sí voy a ir a la primera carta de los Tesalonicenses. Versículo 4. Capítulo 1, primera carta a los Tesalonicenses. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Acuérdense de la elección que hablamos en Pedro. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. El evangelio no consiste en palabras, sino en poder, dijo el apóstol Pablo. ¿Cierto que sí? En el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. No era la gran tribulación porque no ha llegado todavía. Está hablando que una tribulación bien templada le tocó a Pablo y a esta iglesia de Tesalónica. A Pablo lo querían matar en Tesalónica. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, imitadores de los apóstoles. Los apóstoles eran imitadores de Cristo. Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Sí o no? Ah, bueno, la iglesia de Tesalónica cumplía ese requisito. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Y usted qué pasa, hermano, que no habló? No, es que si usted supiera, pastor, claro, como usted está bien sabroso en su casa. Yo también he sufrido persecución, y tribulaciones, y enfermedades, y cosas, para probar la fe. ¿Para qué? Porque Dios quiere que nuestra fe crezca. Porque Dios quiere que obtengamos esa salvación, esa reservación que está en el cielo. Yo no la voy a dejar a la servida. Renuncio a lo que sea. ¿Amén o no? Bueno, pues aquí dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Para qué usted se convirtió de los ídolos a Dios? Para nada. Hay una hermana que cuando cantamos Cristo viene, Maranata, ella dice, Cristo viene, para nada. No, hombre, pues no sabía qué era lo que decía el coro, ella pensaba que decía eso y cantaba así. Y entonces, ¿para qué se convirtió usted al Señor? ¿Para qué dejó de servir a los ídolos mudos? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos
a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. De nuevo, que la gran tribulación por la que ellos pasaban no era la gran tribulación que viene del anticristo, sino momentos muy difíciles que ellos vivieron. Y en la segunda carta nos explica por qué. Capítulo 1. ¿Está entendiendo? Entonces se fiel hasta la muerte. Si lo tocó, hermano, que lo pelen, pues arranque para que me pelen. Si es temporal la prueba, la tribulación, el Señor, el que ama disciplina, es otro el que recibe por hijo. ¿Sí o no? Bueno, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Hay un título aquí en el versículo 3 en adelante. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Qué estaba pasando con los tesalonicenses? ¿Por qué creció la fe? Porque ellos recibieron la palabra en medio de gran oposición o gran tribulación. Eran imitadores de los apóstoles, hermanos. Los perseguían. Imagínense. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Causa de qué? ¿De qué, hermano? De que los que huyen, vámonos por aquí, cuidar el uno del otro. ¿Por qué nos están persiguiendo? Entonces es necesario la tribulación, es necesario el sufrimiento, es necesario padecer diferentes pruebas, hermano. Porque eso hace abundar el amor. ¿Que sí o que no? ¿Está alguno enfermo? ¿Está alguno atribulado, necesitado, angustiado? Ahí estamos todos. Después del otro, nos cayó la maldición de Galabán. No le ha caído nada, hermano. A veces Dios tiene que hacerlo. Estos tiempos finales se prestan mucho para eso. Porque entre más cerca esté el fin, amén. Entre más se acerca el día, más tenaz es la oscuridad. Más fuerte. Cada día, hermano, esto se está preparando el camino para el fin, que aparezca el anticristo. El diablo, hermano, está enloquecido, tratando de desarticular la iglesia, tratando de ver cuántos arruina, cuántos saca de combate. Con un cristiano que se logre cargar el diablo, que lo logre derribar, que le logre derribar, ¿cuántos se caen? Hay gente que dice, no, hermano, pues si ese hermano que era tan consagrado, que llevaba tanto tiempo sirviéndole al Señor, le pasó eso, yo mejor no sigo. ¿Sí o no? Bueno, digamos. Vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Verso 4. Por tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. No era en una persecución y tribulación, en todas. O sea que eran muchas. ¿Soportaban? ¿Por qué soportaban? Porque desde el principio les tocó. Hermano, pero es que yo llevo tanto tiempo y salgo de uno y me meto en otra. No se preocupe, Dios lo está capacitando, usted está fuerte, su fe ha crecido. Si usted no ha pensado en abandonar al Señor, si se ha fortalecido, si usted ha visto la mano de Dios guardándolo, protegiéndolo, ahí vamos bien. Va en el camino correcto. No vaya a meterse en problemas. Porque hay gente que, vamos a leer el versículo. Y dice el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Este es digno de que entre en mi reino, porque no, mira, igualitito a Cristo ya. Ahí viene todo desfigurado, pero ahí está firme en la fe. Amén. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Esos que nos causan dolor a nosotros, les va a pagar con la tribulación del anticristo.
Los vamos a mandar allá. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ni estoy orando para que eso suceda. Eso lo dice la Biblia. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otra versión, BTH, dice, y no quieren conocer a nuestro Señor Jesucristo. Esos que no conocen al Señor son los que el diablo más usa para producir las tribulaciones. Aquellos que no quieren conocer al Señor. ¿Estamos aquí o no? Esos sufrirán pena de eterna, esos los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Por qué tenemos que ser probados? Dios tiene que hacer una obra, y eso no la va a hacer con perdón la expresión, pero lo que quiero le digo, teleheridos espirituales, pues. No es con gente de talla, gente probada. Amén. Amén. ¿Qué clase de evangelio está predicando? El de aquí, el de la Biblia. Verso 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Una cosa es que vengan sufrimientos por causa del Evangelio. Y otra cosa que vengan por causa nuestra, por desobediencia, por hacer las cosas al revés. Volvamos a la primera carta de Pedro, capítulo 4. Yo le leo un versículo, o versículo 15. Bueno, sí, yo lo voy a leer. Quedamos en el 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Yo quisiera que usted marcara ese versículo 15, que lo resaltara, le pusiera una señal. Escuche bien. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor. Si un cristiano es homicida, homicida es el que aborrece a otro, el que aborrece a su hermano, es homicida. ¿Por qué está sufriendo? Porque le tiene bronca al otro. Y se le formó el zafarrancho, y el diablo aprovecha y lo aflige. Ninguno de vosotros padezca como homicida o por ladrón. Le quitó la honra al otro, está hablando mal. O le robó algo. Amén. O por malhechor, o por hacer las cosas malas, o por entrometerse en lo ajeno, por metiche. Dice, el contexto que veníamos hablando es que, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha venido. Amén. Como si cosas extrañas les ocurriesen. No, es porque el Espíritu de Dios reposa en ustedes. Pero cuidado, porque si es por causa de comportarse así, por metiche, por ladrón, ninguno padezca como homicida, ladrón. ¿Cierto que sí? ¿Qué más dice? Malhechor o por entrometerse en lo ajeno. No se mete en lo que no le importa. Preocúpese por su vida. Arregle sus problemas. No está arreglando los problemas a los demás. No comente nunca nada y nunca le va a pasar eso. Nunca va a sufrir por eso. Entonces muchas veces los sufrimientos no vienen por causa del Señor, sino por causa nuestra. Y eso tiene que quedar claro.
Entonces el mensaje a la iglesia de Esmirna, aunque usted ya se salió del tema, no me salió del tema, quise explicárselo de una forma clara para que lo pueda entender. Ay, pobrecito los de Esmirna, como sufrieron, los martirizaron, durante casi algunos que llevan la cuenta de los años. Dice que ese periodo de la persecución fueron 250 años, esos 10 días. El tiempo que duraron los 10 emperadores finales del Imperio Romano. Hasta que en el año 313 vino Constantino y los ofreció ahí el enredo del romanismo en la iglesia. Ahí se acabó la persecución. Pero ¿qué hicieron ellos? Hubiera sido mejor que lo siguieran persiguiendo. Si hubiera purificado la iglesia. Pero como se acabó el sufrimiento, entonces ahora vino la contaminación, siguiendo la iglesia de idolatría. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Cuando la iglesia se volvió católica, después se acabó la persecución. Aunque después la iglesia católica los persiguió por herejes. Amén, pero como imperio romano oficial, fueron 10, casi 250 años de persecución brava, martirios, hogueras para quemar a los cristianos. ¿Que hubo de pronto quien negara a Cristo? Yo creo que sí. Pero cuando veían esa gente quemándole en el circo romano, con familias completas, con niños, bebés, con maridos, mujeres y todo, que le sigue, gloria a Dios, pues también, a glorificar a Dios. Amén. Si leemos el capítulo 11 de los Hebreos, entonces nos damos cuenta que el evangelio que se predica hoy en día es un evangelio diferente. Dios no te llamó para que sufrieras, hermano. Dios te llamó para que seas feliz. ¿Qué? Y Dios te llamó para que seas millonario, para que seas príncipe. A ver, hermana, tú eres una princesa de Dios. Amén. Pero le toca ser probada. Y mire que es algunos. Van a ser echados, el diablo los va a echar en la cara a algunos, no a todos. Y hay muchas prisiones. ¿Oyó? Hay gente aprisionada en Egipto, no podían adorar a Dios porque estaban cautivos por el trabajo, por el dinero. De muchas formas. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a participar de la Santa Cena. Pase por su copa, su pan. Ya sabe que no se puede llevar a cada puesto. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Bendecimos, Señor, tu santo y poderoso nombre, Dios. Creemos, Señor, que tú eres fiel, que eres poderoso, que eres excelso, Dios de dioses y Señor de los señores. Creemos, Dios, que tú estás con nosotros, Padre. Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, Señor, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu fidelidad, queremos aprender, Señor. Señor, ayúdanos a crecer en la fe, en el amor, que podamos soportar, bendito Dios, las aflicciones, que siempre, Dios, día a día, nuestro corazón está abierto a tu palabra, que siempre, día a día, nuestro corazón está abierto a tu verdad, que podamos deleitarnos en ti, podamos fortalecernos, Dios mío, dándote la gloria, Padre. Podamos fortalecernos, Dios mío, dándote la adoración, dándote el honor, proclamando tu grandeza, proclamando tu santidad, proclamando tu misericordia, Señor. Tu palabra dice, Dios mío, Señor, que Pablo confirmaba el ánimo de los hermanos después de haber sido apedreado, que lo creyeron que estaba muerto, Señor. Pero al otro día, Señor, partió para Listra y confirmaba el ánimo de los hermanos diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en tu reino, Señor. Yo sé que esto no agrada a nadie, a mí tampoco, Señor. Pero, Señor, tenemos que ser probados en la fe. Y en este tiempo, Señor, tu iglesia tiene que prepararse. Señor, fortalecer la fe. Señor, caminando contigo, obedeciendo, buscando tu rostro. Señor,
tratando, Dios mío, de volver en pos de ti, tomar las sendas antiguas, Señor. Ayúdanos, Dios mío, ministranos, Padre, obra de una forma sobrenatural, aviva el fuego en nuestro corazón, llena nuestra vida, Dios mío, Señor, con tu presencia, alienta nuestra alma, sustenta nuestra suerte, Señor, y danos, Dios mío, que cada día podamos deleitarnos en ti y saber, oh Dios de los cielos, que tú estás con nosotros, que por encima de todos, tú estás con nosotros, para levantarnos, para fortalecernos, para bendecirnos, Señor. Señor, manifiéstate en cada hermano. Ayúdanos, Señor. Señor, con este pan, esta copa, hoy celebramos. Hoy conmemoramos tu muerte y también tu venida, Señor. El pan es figura de tu cuerpo, Señor, que fue entregado por nosotros. Este es el pan, Señor, que partimos, en la comunión con el cuerpo de Cristo, y la copa de bendición que bendecimos es la comunión con tu sangre. Desde el cielo levanta tu mano, Señor. Bendice esta iglesia, bendice este remanente, bendice cada hermano, bendice este ministerio, este lugar, Señor, que nos ha dado para congregarnos. Bendícelo, guárdalo, Señor, para la gloria tuya. Que podamos, Señor, entender que depende de nosotros, Dios mío, Señor, la bendición, que tú ya lo hiciste todo por nosotros, que el tiempo está cerca, que tenemos que consagrar nuestras vidas, que tu Espíritu nos está ayudando día a día, que tenemos que clamar, que buscar tu rostro, que aprender de ti, Señor. Padre, yo bendigo el pan y la copa en el nombre de Jesucristo, y bendigo cada uno de mis hermanos, Señor, que participan a esta hora aquí, de forma presencial y también por las redes, Padre. Y te doy gracias por ellos. Te pido que los guardes, que los ayudes, que los guíes, que los sustentes, Dios mío, y que la bendición tuya sea sobre todo tu iglesia, Señor. Señor, bendecimos este pan, en el cual está representado tu cuerpo, en el cual cargaste el pecado, la iniquidad, la maldición y aún la enfermedad, y por tu herida fuimos curados. Señor, declaramos bendición, libertad. Declaramos, Dios mío, Señor, bendito Dios de los cielos, aleluya, sanidad para nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, muchas gracias. Y esta es la sangre del pacto, la representada en el jugo de la vid sin fermentar, Señor. Sangre inmaculada que nos limpia de pecado. La sangre del pacto, del nuevo pacto, Señor, que tú estableciste, Señor, en el cual tú das herencia, nos santificas y nos adoptas como hijos, Señor. En el nombre de Cristo, muchas gracias. Amén. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Bendecimos tu eterno nombre, Señor. Exaltamos tu poder. Te damos la gloria y la honra. Y bendecimos, Dios mío, tu presencia santa. Dios, ayúdanos, Señor. Que día a día nuestro corazón, Señor, pueda ser un instrumento para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Y bendecimos tu santo nombre. Y bendecimos la iglesia, cada uno de tus hijos, Señor, pueda ir en paz a su lugar, en bendición, en prosperidad, en el nombre de Jesús. Amén. La invitación para mañana, a las 7 de la mañana, tenemos tiempo de clamor. Dios les bendiga. En la tarde y en la noche, preguntas y respuestas. Espero que las tengan listas. Dios les bendiga. Amén. Padre, gracias te damos.